acá en el santuario de Santa Teresita de los Andes, la primera santa chilena. Acá podemos sentir una paz, podemos sentir otro ambiente, una conexión especialmente, personalmente con Dios, y la energía, el aura que aquí se siente es otra cosa, no sé cómo describirlo, porque es una paz que en otras partes uno no siente. Se puede sentir otra paz, se puede sentir un ambiente de conexión con el Señor, digámoslo de una manera. En otra parte uno no puede encontrar eso. En otra parte uno siempre está estresado, la ansiedad, la ciudad, el ruido de las micros, del ambiente también. Acá, si tú quieres venir con tu pareja, tu amigo o solo, puedes venir, te lo recomiendo mucho. Y bueno, sin nada más que decir, vamos ahora a grabar algunas partes de lo más importante de la vida de la primera santa chilena. Así que vamos, amigos. Juanita Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar es considerada la primera santa chilena, venerada por la Iglesia Católica como Santa Teresa de los Andes. Esto ocurrió en el Parque O'Higgins el 3 de abril de 1987 por el Papa Juan Pablo II, cuando fue postulada por las Carmelitas Descalzos de Chile. Posteriormente fue canonizada por el mismo pontífice en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 21 de marzo de 1993. Cabe también destacar que es la primera carmelita descalzo de América en ser canonizada y ser declarada santa. Es un hecho que también enorgullece a Chile y a la Iglesia Católica de este país. Estas fotos que ustedes ven en pantalla fueron tomadas y son fotos verídicas, reales, tomadas hace muy poco en el santuario de Santa Teresa de los Andes. Fueron tomadas obviamente por mi celular, pero bueno, ya esa es otra historia. Bueno, vamos a continuar con la biografía, la breve biografía para que sepan quién es Santa Teresita de los Andes. Bueno, nació en el seno de una familia acomodada, hija de Miguel Fernández Jaraquemada y de Lucía Solar Armstrong. Fue bautizada en la parroquia Santa Ana, ubicada en Santiago Centro, esto en el año de 1900, bajo el nombre de Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar. Puede parecer un nombre largo, pero este fue el nombre que escogió su familia. Esta fue también una decisión de sus padres, quienes también eran fervientes católicos. Claro que no obviamente tan practicantes como ella misma en su adolescencia, que luego hablaremos. Todos en su familia eran alrededor de 6 hermanos. Ella era muy cercana a su hermano Miguel, a su hermano Luis y a su hermana Rebeca. Posteriormente, quien también se transformó en carmelita descalza y se entregó al Señor cuando cumplió casi sus 18 años. Su abuelo materno era Eulogio Solar y también tenía tíos, tías y primos, que también la llamaban Juanita. Este era su apodo dentro de su familia. Era una niña muy querida, también evidentemente tenía defectos. Por ejemplo, se dice que era un tanto rabiosa, tenía mal genio, incluso a veces era un poco orgullosa. Pero luego, cuando se empezó a acercar al Señor, a Dios, ella dice que le entregó todos estos defectos a Él y pudo ser transformada. Incluso cuando cumplió sus 15 años, su familia notó ese cambio. Notaron que esa niña, que era rabiosa, que era mal genio, que era totalmente orgullosa y un tanto infantil, empezó a mejorar y empezó a ser una niña más comprensiva, más humilde, más empática. Si bien desde niña ella nunca se interesó por los bienes materiales ni se interesó por el dinero, siempre tuvo una constante búsqueda por lo espiritual, sobre todo con Dios. Ya al crecer y tomar más conciencia de la situación y de su espiritualidad, se acercó más y más a Dios. Juanita realizó sus estudios en el Colegio del Sagrado Corazón, ubicado en la Alameda de Santiago. Entre sus estudios, la vida familiar y obviamente su cercanía espiritual con Dios, empezó a sentir caridad por las personas más necesitadas, por los pobres.
No era algo ilógico o algo descabellado pensar que Juanita, cuando empezó a acercarse a Dios, también descubrió la pobreza en Santiago. Al ver a gente que necesitaba, que estaba en situación de calle, a gente enferma, ella siempre se sentía conmovida. Empezó a ayudar y lejos, obviamente, de saberlo su familia, lo hacía a escondidas, porque su familia vivía en un mundo totalmente diferente, en un mundo de lujos, de muchas vacaciones, de muchas salidas al sur, a la playa, de muchas salidas evidentemente a otros países. Ella no se interesaba por estas situaciones, si bien disfrutaba junto a su familia porque lo hacía por protocolo y porque tenía mucho amor por ella, por su madre, su padre y sus hermanos. Ella compartía evidentemente estos lujos o estas vacaciones que ella se tomaba periódicamente, pero aún así, cuando ella viajaba con su familia, siempre reflexionaba, escribía sus cartas y tenía conversaciones con Dios. Fue cuando, de una manera un tanto sorpresiva, milagrosa y un poco enigmática para muchos, sintió el llamado de Dios. Fue una noche en su pieza, en su casa, cuando ella realmente sintió que Dios le habló y le encomendó una misión. Le encomendó que ella debería ser carmelita, ya que ella estaba decidida incluso a ser primero monjita del Sagrado Corazón, una hermana de ese convento. Pero al sentir la llamada de Dios, ella le preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo sea? A lo que él le respondió: tú debes ser carmelita, porque debes estar cercana a los pobres, vivir como ellos y ayudar a los enfermos. Esto le tocó profundamente su corazón y una mañana al despertar le informó a su familia que evidentemente la decisión era irrevocable. Ya no había marcha atrás. En vez de haber seguido estudiando derecho, medicina, que es lo que su familia le inculcaba, o casarse, conocer a algún chico, tener un novio, no. Ella, su destino era ser carmelita. Ni siquiera era el de ella. Dios la quiso para eso. Pero esta fue una decisión difícil tanto para ella como para su familia, el hecho de separarse para siempre y tomar el rumbo y la decisión de estar prácticamente en un matrimonio con Dios y trabajando solo para Él y su vida 100% a Él. Una vida muy bonita por lo demás y que muchas personas, también personalmente, hemos intentado seguir de una u otra manera. Cada quien vive su comunión especial con Dios. Pero bueno, Teresita siempre supo que ese era su camino, su rumbo, su fe personal con Él. Y también muchas veces se sintió culpable por el hecho de haber nacido en una familia acomodada, de haber vivido en un barrio alto de Santiago. Y esto a ella también la afectaba, pero luego, al ser un poco más madura, se dio cuenta que no era su culpa y por eso ella debería haber vivido esta penitencia del estar con los pobres y los enfermos. Junto con su confesor, un padre jesuita, siempre le pedía la penitencia, siempre le iba pidiendo sus penitencias diarias. Ya eran muchas, el padre ya no tenía más penitencias porque, aunque uno le puede parecer un poco asombroso, no había, la verdad, prácticamente ninguna, digamos, ningún atisbo o ninguna mancha de algún pecado mortal que haya podido cometer Juanita, Teresita. Nunca ella cometió un pecado mortal. Si bien era pecadora en su momento como todos nosotros, tenía pecados, digamos, capitales, quizás en algún momento, algún pecado quizás que no llegaba a ser del todo mortal. Esto ella le hizo también ser considerada santa después de su muerte, en su reconocimiento póstumo, pero ella siempre tuvo ese fervor y esa conexión espiritual con el Señor. A sus 17 años expone siempre su ideal y expone siempre lo que sería su lema para siempre hasta su muerte en este plano, que era sufrir, llorar. Ella entendía que para ser una religiosa de verdad y una buena cristiana, ella siempre debía sufrir, así como sufrió nuestro Padre Celestial, porque ella entendía que Cristo vino por los pobres y no por los ricos. Cuando su familia quedó sin sus bienes, cuando el padre no supo administrar su herencia ni gestionar el dinero que ingresaba, debió su padre vender los terrenos.
Cuando esto ocurrió, la familia se vio intensamente en un quiebre, en una profunda introspección y un antes y un después en las relaciones de la misma, ¿no? Y al parecer esto a ella nunca le importó. Además lo tomaba con mucho humor. Ella decía que si bien los ricos tenían mucho dinero, mucho sustento, ella esto le hizo más asegurarse de que no eran felices. Ella aceptó con una profunda humildad el hecho de que la familia ahora compró una casa en Santiago Centro, específicamente en la calle Vergara 92, en el barrio República actual. Pasar de vivir el barrio alto a una zona media de la época hasta el día de hoy, ella lo tomó con profunda humildad. No, digamos, no lo recriminó, no se quejó, ni lo vio como algo terrible, todo lo contrario. Ella incluso lo tomó como una prueba de Dios para advertirle y decirle de que eso era lo que él quería, el que ella viviera con la humildad, que sintiera esa humildad que Dios a nosotros nos enseña día a día, a lo que vino Jesús a predicar a la tierra, de la humildad y el vivir con los más humildes y los pobres. Dentro de todo, Dios nos quiere a todos humildes. A Dios no le gusta a la gente que le gusta mucho el material, que le gusta tenerle amor al dinero y que privilegia siempre su bienestar propio, su beneficio, su materialismo e individualismo por sobre la ayuda a los demás. Eso ella lo entendió perfectamente. Por eso muchos de sus amistades anteriores se burlaban incluso de ella, decían que ahora era una rota, una pobretona, y esto también está en evidencia de la propia familia, los descendientes que quedan. Sufrió incluso bullying, pero a ella nunca le importó. Ella con gusto decía que tenía que entregar todo por el Señor. Así que una historia bastante bonita y profunda que sirva como reflexión, evidentemente, hasta el día de hoy. Muchas veces la gente comete el error de decir que cree en Dios. Una cosa es creer y lo otro es actuar como al Señor le gusta. Eso siempre Teresita lo entendió. El que nosotros también tenemos que muchas veces despojarnos de cosas que creemos que nos hacen felices, pero no nos llenan, no nos hacen felices. Lo que nos hace es que nos hace creer que somos felices y nos hace disfrutar el momento, cuando lo que nosotros debemos es disfrutar eternamente con el amor de Dios y el amor hacia los demás. Muchas veces nosotros nos privamos de compartir con nuestros seres queridos, de ayudar al vecino, de ayudar a alguien enfermo, porque muchas veces se prefiere evidentemente comprarse una prenda, comprarse un auto, comprarse alguna casa, y eso es lo más importante, cuando hay cosas más importantes en la vida. Y eso en Teresita siempre lo plasmó y fue un ejemplo para su vida y para muchas personas, tanto católicas como cristianas o cualquier religión. Es por esto y por esta profunda reflexión e historia que Juan Pablo II estudió muchas veces la historia de Teresita. Habló con los familiares y las hermanas de Carmelita Descalzo y no le quedó ninguna duda de que era una santa. Podríamos decir que cumplía todos los requisitos para ser considerada santa. El hecho de vivir humildemente, el hecho de estar en terreno con los más pobres, el hecho de abandonar todo lo material para entregarse a Cristo, es sinceramente una santa de verdad. No como esos santos populares que muchas veces la gente, con todo respeto, se puede morir a alguien y lo consideran santo. No, esos solo son santos populares. Para ser santos, primero debe haber una investigación, una postulación, luego se le puede adjudicar un milagro y luego ya de todo esto que vengo mencionando puede ser considerada santa. Teresita hasta el día de hoy sigue intercediendo por los demás. A su santuario acuden muchos feligreses y no feligreses también, personas de muchas religiones y personas quizás hasta agnósticas acuden para evidenciar y comprobar la paz y santidad que ella transmite. Sinceramente, en mi opinión, creo que Teresita es una santa de verdad. Es una de las pocas, digamos, cristianas conocidas en el ámbito popular mundial, que sí cumplió al pie de la letra lo que es el amor a Dios y el amor hacia los demás, el amor al prójimo, en la entrega total por los demás, incluso a veces olvidarse de sí misma,
para estar presente con otras personas. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué entrego esto? ¿Por qué hago esto y yo no recibo nada a cambio? Pero tenemos el ejemplo de Teresita. Quizás no siempre recibió algo a cambio, pero ahora está con Dios y recibió la vida eterna. Esa es la mejor recompensa, la mejor vida. Recordar que en esta vida estamos de paso y que en esta vida no hay que siempre quedarse con el material. Está muy bien trabajar y conseguir tus cosas y tener algo que te guste, darte un gusto. No hay nada de malo. Lo que es malo es cuando tú vives de acuerdo a eso y vives para solo alimentar tu ego y alimentar tu vanidad y olvidarte de que hay personas que lo necesitan más que tú y que tú no puedes olvidarte de entregarle amor a los demás. Teresita eso nos enseña: el amor, la entrega, el servicio y el amar a Dios por sobre todas las cosas, y ese amor transmitirlo a los demás. Eso es lo que ella nos enseña como legado y seguirá eternamente. No es por nada que ahora, incluso ya no en este plano, ella sigue trabajando para todos nosotros junto a Dios. Espero les haya gustado esta bonita historia, esta profunda reflexión, y bueno, en ustedes quedará su visión, su fe. Yo la verdad no soy el dueño de la verdad, pero puedo hablar evidentemente bajo mi percepción, bajo mi propia fe espiritual, y yo también lo he comprobado. Creo que muchas veces podemos encontrar a Dios en todas las cosas y no olvidarnos de amar a los demás y tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Y nunca está de más también saludar o hacer algún acto de bondad y caridad, aunque sea el más mínimo, por los demás. Así que espero les guste el video. Y bueno, en el otro capítulo vamos a hablar de otro personaje importante. Ya le traeremos más sorpresas. Muchas bendiciones, cuídense y que estén muy, pero muy bien. Dios los bendiga.